Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con nuestro compañero, colega y amigo, el ingeniero Rafael Espinosa. Él tiene 25 años de experiencia en la Comisión Federal de Electricidad, experto en protecciones eléctricas y bueno, muy curioso y muy atento en prestarnos su apoyo para esta noble tarea que es el aprendizaje y la educación. De manera que hoy vamos entonces a ver un video sobre lo que es el relevador, el CEL 351. Este relé lo vamos a poner aquí en pantalla. Vamos a ver en esta primera sesión, en esta primera oportunidad, lo que tiene que ver con los LED que nos da este relevador. Aquí en el que dice M, trip, ITS, qué significa cada uno de estos valores y lo que significa pues los numeritos que están acá cuando se encienden los LED, qué es lo que quiere decir. Todo eso nos lo va a explicar nuestro amigo Rafael en esta oportunidad y eso lo hacemos con base a el manual del relé, que también lo podemos ver acá en pantalla, ¿no? Nos dice, bueno, qué significa cada uno de los LED, ¿no? Por ejemplo, en N dice relé en servicio, el TRIP dice que es indicador de disparo, pero el ingeniero Rafael nos los va a explicar. Muy bien. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Y empezamos. A ver, Bueno, ¿qué tal? Buenos días, sí. Buenos días y muchas gracias por su atención. Bueno, empecemos. ¿Qué significa cada abanderamiento que va a dar el CEL 351A? En este caso, el fabricante es de la marca CEL, pero posteriormente hablaremos de otros fabricantes como Siemens, ABB, etcétera, ¿no? Bueno, empezamos con el primer LED que es bueno, en sí este LED es uno de los más importantes que tiene este relevador digital de multifunción, porque tiene adentro varias funciones de protección, no nomás un sobrecorriente. Bueno, en sí, ese LED es muy importante que cuando lleguemos a la subestación siempre esté en color verde, lo cual nos indica que él está en condiciones, está disponible, enable, relay enable, del cual él hace un autodiagnóstico cada, no sé, cada 5 segundos, donde él, como es ya una tecnología microprocesada, él va a verificar, por ejemplo, la fuente de alimentación principal más su fuente secundaria de más 15, menos 15, más 5 volt, porque pues tiene tecnología TTL integrada, más 3.7 volts. Posteriormente, él también, como toda computadora, tiene memoria RAM, es volátil, memoria ROM, tiene memoria EEPROM, donde ahí es donde cargamos nuestra configuración de todos los ajustes que vamos a configurar. entonces, disculpa, ingeniero, en pocas palabras, el N es el que nos va a marcar el estatus del relé. Sí, sí, que esté en servicio, porque cuando ustedes lleguen y esté en rojo, quiere decir que ya él automáticamente ya está deshabilitado, relay disable, del cual quiere decir que ya él no está en condiciones para trabajar. Dice el manual que hace un autochequeo del ¿Sí? relé, bueno, de traducción, ¿no? Pero supongo que el relé hace como una verificación, autoverificación de su estado, de su condición, y cómo nos dice si está bien o si está Okay. mal. También en el panel frontal hay un contacto seco, normalmente cerrado, que se llama alarma. Normalmente ese contacto es un alambrado físico que se manda a un anunciador, a un cuadro de alarma si tenemos disponible, o si no tenemos, se lo mandamos al relay junto a él, ¿no? Por ejemplo, para proteger alimentación sobre corriente, pero lo podemos enviar a un CEL 787. Perfecto, o sea que este relé le manda una información a otro panel, a otro relé, donde dice, mira, estoy bien, me siento bien. Y supongo que ese otro relé también le manda al 351, yo también estoy bien, ¿no? Están como autorrevisando los dos. Sí. Hace su autorrevisión. Pero aquí en el LED nos va a marcar algún color cuando se encuentre en un estado verde, rojo. Sí, cuando aquí el fabricante, cuando está en condiciones, lo va a poner verde.
Y Ujú. cuando esté fallado, que ya está deshabilitado, se va a poner en rojo y va a abrir el contacto de alarma, De alarma que está. porque también incluso cuando se llegue a apagar el relé por falta de alimentación, por falla de batería, entonces él pues, va a estar completamente apagado y ese se desenergiza ese contacto, bueno, ese relé interno, donde se abre ese contacto normalmente cerrado y nos va a dar la señal de que ya tiene una falla. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Entonces, este primer punto es la condición del relé en lo que tiene que ver con el EN, ¿no? ¿Mm? Hay otro indicador, el TRIP, dice indicación de disparo generado por elementos de sobrecorriente, elementos de frecuencia u otro. Este es entonces el TRIP, indica un disparo. Sí, este indicador es que está diciendo que este esquema de protección, este relay digital, dio una salida en base a un elemento de sobrecorriente. Bueno, está relacionado. Este RIP es como una lógica de disparo que nosotros vamos a programarle al equipo para que él pueda dar, digamos, que operó, si fue la unidad instantánea. Bueno, posteriormente hablaremos, pero sí, el tweet es importante porque a veces podemos mandar a hacer una apertura que es muy diferente a un disparo del interruptor. La apertura puede ser en forma local, en forma remota, por un operador o por una IH, ¿no? Interfaz hombre máquina. Entonces, pero cuando hay disparo es que ya hubo una falla eléctrica donde hubo involucrado digamos, el algoritmo que procesó, hubo una entrada digital análoga y aparte, pues él dio una salida de control, que es un disparo. Claro, entonces ese TRIP, bueno, como dice acá el manual y como usted muy bien lo está mencionando, es disparo generado por elementos de sobrecorriente. Los elementos de sobrecorriente sería el 50-51, ¿no? ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces, de manera que si vemos aquí el trip que está encendido, está el foco rojo encendido, seguramente también vamos a ver un foco en el elemento 50 o 51 Sí, del relé. ¿Así es? sí, aunque también aquí vemos que él tiene función de 81 para disparar por En estos estos dos. 50-51. Pero también si puede ser que habilitemos un esquema remedial y podemos disparar por alta frecuencia o baja frecuencia, que eso también nos lo dicta el código de red y también nos lo dicta el mismo sistema cuando se tiene problema, porque en una falla no nomás altera, digamos, hay alto amperaje, pero también se mueve la frecuencia, hay armónicos, bueno, hay una cantidad de variantes que se alteran en el momento que sucede una falla eléctrica. Claro, porque en el manual también vemos que es de sobrecorriente y dice elementos de frecuencia. Esto me lleva a pensar entonces que el relé tiene diferentes funciones, o sea, un mismo aparato, un mismo relevador, un mismo relé tiene diferentes modos de operación. En este caso 50-51 que es sobrecorriente, el 81 que es frecuencia y supongo que tiene otros elementos, ¿verdad? Sí, sí, otras funciones que, bueno, que se van a explicar a detalle, por ejemplo, la teleprotección o la falla cierre bajo falla. Perfecto, ingeniero. Muy bien. Bueno, si que vámonos al manual a ver cuáles son esas funciones que tiene el relé y así entonces luego continuamos con los diferentes LED que creo que de esa manera lo vamos a entender mejor. Muy bien, entonces este es un resumen de las funciones que tiene el relé CEL 351A y vemos que aquí hay varias funciones, ¿no? Con TPs, con TCs, hay algunas diferencias. A ver, ingeniero, ¿qué nos puede decir de las diferentes funciones que tiene el relé y que vamos a ver en los LED de la pantalla frontal? Sí, mire, eh, bueno, mire, sí, de hecho, este equipo viene diseñado en base a muchas funciones, multifunción de protecciones, que al final nosotros le llamamos elementos de protección. Por ejemplo, después del disparo, cuando nos abandere, porque así se llama propiamente, vamos a llegar a la subestación y va a estar encendidos los foquitos del disparo, que es lo que esperamos en una falla eléctrica, ya sea de fase a tierra o bifásica o trifásica. Se Quiere tiene decir que esas letras
representan la fase a la cual está asociada una falla. Afirmativo, porque al final, acuérdense que hay fallas monofásicas, bifásicas y trifásicas. Entonces nos va a abanderar. Ahora, si se prende este LED de instantáneo, automáticamente se debe prender el 50. Quiere decir que la falla fue severa, que fue de mucho valor de cortocircuito y que la falla está muy cerca de la fuente, por ejemplo, del bus de la subestación. Entonces, eso aquí es un indicativo que la aportación fue muy fuerte y que operamos en un tiempo menos a 100 milisegundos. O sea, entre que evaluó este relay, la unidad instantánea del 50, más el tiempo que se lleva el interruptor en despegar la falla. Muy bien, entonces ese 50 es falla instantánea. Sí, sí. Es la función que describe ANSI, ¿no? Para los Sí. diferentes tipos de falla. Vamos a presentar aquí lo que es nuevamente las funciones. El 50 dice disparo generado por elementos de sobrecorriente instantáneo o tiempo definido. ¿Sí? Ok. Si gusta, nos regresamos al diagrama de funciones. Este que tenemos acá. Sí, mire, si observamos nuestro resumen de funciones, bueno, ahorita la unidad instantánea nomás requiere, bueno, de un bus, TCs o transformadores de corrientes. Los 3 TC de cada, usa un TC de cada fase. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, nomás requiere entradas de corriente que van a ser de la fase A, B y C. Y podemos habilitar el elemento 50 phase de fase, el elemento calculado, el GRUN, o residual, y el elemento de secuencia negativa. Eso es lo que significa cada una de esas letras, Estas ¿no? letritas. P de phase, De fase, la G de ground, de tierra, y Q que es de secuencia negativa. Afirmativo. Okay. Porque bueno, recordemos que en una falla eléctrica monofásica se levantan 3 componentes, de las cuales pues puede ser secuencia positiva, negativa y secuencia cero. Okay. Bueno, posteriormente estos elementos uno los trata de, bueno, lleva un ajuste previo, que lleva una curva, un ideal, o palanca, y lleva incluso un arranque mínimo o un pick-out. O sea, internamente estos elementos, aparte de estos elementos, digamos que cuando es de fase, pues lleva el elemento de la fase A, 50A, 50B y 50C. Después viene el 50 grun más el 50Q. Ok, y el otro elemento que dice acá 51, que también aparece en el relé. Si nos regresamos aquí a nuestro abanderamiento indicativo del relé en el panel frontal, vamos a observar que hay también un 51. Ese quiere decir que la falla ya no fue de mucha aportación, pero bueno, existió y está un poco más retirada. Si gusta, para verlo más a detalle, nos podemos ir aquí a la pizarra. Vamos a ver entonces lo que es la falla 50 y 51, ¿verdad? En pizarra. En pizarra, sí. Perfecto. Vámonos para la coordinación o el estudio de coordinación es el que nos va a decir cuál es el ajuste dial que se tiene que colocar, el pick-up, la curva, el tipo de curva que se debe colocar. Pero en sí, este pedacito de la curva y este pedacito de la gráfica, digamos, ¿qué nos representa? O sea, ¿qué función nos representa en el esquema de protección? Excelente pregunta. Miren, esta curva, es decir, curva inversa, representa los elementos 51 temporizados de tiempo. Ok. De tiempo. Van a encontrar a veces que digan 51 de fase, o 50, en inglés 51P que es de phase, o simplemente 51. No olvidemos que eso es como la suma, el 51 es la suma de las 3 fases, porque están relacionados 3 TCs. La fase A. Pero entonces ahora lo que entendemos es que esta es la función, representa la función 51. Y esto color verde representa el instantáneo, la unidad instantánea, el 50. Normalmente si no le ponemos tiempo definido, esto es lo que le llaman tiempo definido, que le da como un retardo, un delay, porque el instantáneo yo alcanzo ese valor, digamos, si aquí era 480 el arranque mínimo,
Pero si la falla fue severa y tiene 6,000 amperes y tengo el ajuste a 6,000, 6,001, él lanza el disparo y el disparo va a estar en punto 5 ciclo, quiere decir, en 8 milisegundos él va a lanzar el disparo. Okay. Pero si yo digo, oye, no lo mandes en 8 milisegundos, retárdate, no sé, un ciclo, 16 milisegundos. Bueno, pues le puedo poner un escaloncito que es el tiempo definido. Y al otro que está aguas arriba también le pongo un escaloncito para que así él me dé tiempo. Y aquí es, no sé, está a 16 milisegundos, le puedo dejar que opere él en 100 milisegundos. Ok, de acuerdo al estudio de coordinación, ¿no? Lo que diga el estudio, se van a ir ajustando los viales para subir esta gráfica, ¿no? O bajarla. Bajar, así es, en base, y son tiempos de operación, tiempo definido, temporizado y tiempo instantáneo. Instantáneo es que baja, pero al final, si lo quiero poner definido, bueno, le dejo así un tiempo, un delay a ese instantáneo, pero es como, normalmente no se le deja, se baja aquí, se ve casi como una recta y ya no aparece el tiempo definido. Esta sí. Así es. Sería así. Bajaría ya completamente así. Entonces, quiere decir que cuando venga la falla de 6,000 amperes, él va a operar y va a lanzar un disparo en 8 milisegundos, no en 300 como el tiempo del 51. Él ya alcanzó y dispara. Y si yo quiero retardar este tiempo, subirlo a un ciclo, bueno, pues el tiempo es definido y ya voy a disparar, no sé, en 16 milisegundos. Ahora, aquí, por ejemplo, el arranque mínimo, los dos, él va a operar en 800 milisegundos, en 51, pero a la vez el otro, como está separado 300 milisegundos, debe operar en 1,1 segundo. Ok, entonces, de acuerdo a la magnitud de la corriente, el disparo, el trip puede caer en esta parte de la curva, lo que representa que actúa la función 51 y se enciende el LED 51. Pero si la corriente es muy alta, entonces va a actuar en esta parte de la curva en un tiempo más rápido, que llamamos instantáneo, y entonces en ese caso se enciende el LED 50 del relevador. Perfecto. Muy bien, ingeniero. Y en este lado, entonces, ocurre lo mismo, solo que aquí tenemos elementos de tierra. ¿Y por qué entonces aparece 50N y 50G? ¿Cuál sería esa diferencia? Ok. La diferencia, es porque físicamente se compró una cuarta bobina que está en la terminal Z7 y Z8 del relay. Entonces, cuando viene la falla, circula así y pasa por la cuarta bobina. Si un momento dado yo no la compro y no tuviera la cuarta bobina, bueno, hace el calculado, el 50G o el sumado del desbalance por ser 3 y 0, y él va a operar por 50G. Perfecto, entonces 50N es cuando tengo la bobina del neutro en el relé y hago el alambrado o la conexión del TC que está conectado al neutro de mi sistema hasta el relé. Pero si no tengo ese TC, no tengo ese alambrado, entonces el relé está en la capacidad de calcular la corriente de tierra o la corriente que va por el neutro. Sí. La calcula, bueno, con la sumatoria de las tres fases, ¿no? Y aquí sería el 50G. Y en ese caso, entonces, lo veríamos como 50G en la configuración del relé. Vemos que en el relé no se nota o no se ve, no aparece 50N o 50G, ¿no? 50 de P o 50F. Solamente aparece el numerito 50, ¿no? Pero ya en la configuración, entonces sabemos diferenciar cuando es 50N o 50G. 50G es calculado por el relé. 50N es medido. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, vámonos al manual. Vamos a ver qué otra función tiene el relé y qué otros LED se van encendiendo. Vámonos. Claro. Perfecto. Entonces, aquí tenemos otra vez en el manual y el manual nos dice que, si estamos proyectando, sí. El manual nos dice que tenemos la función 50-51 que la acabamos de ver, que viene de la alimentación del relé, o el monitoreo que hace el relé es desde los TC. Pero vemos otras funciones, la 27, 59 y 81, que
su alimentación viene de los TP. Esta figura representa un transformador de potencial. Y bueno, aquí nos dice 27. ¿Qué quiere decir esa función? Ok, aunque aquí, bueno, aunque aquí en nuestro display frontal del relé no viene la función 2759, pero internamente él la tiene desarrollada para que uno pueda habilitar. La función 27 es disparar por bajo voltaje. ¿Cuándo se aplica? Pues cuando tenemos protegiendo una carga de motores, por ejemplo, un motor trifásico grande de, no sé, de 150 HPs, caballos de fuerza. Entonces, si se nos va una fase, si se abre una fase, el elemento 27, él automáticamente se activa y va a mandar un disparo. Bueno, hay que configurarlo, porque si, imagínense, dejamos trabajando un motor trifásico con dos fases, se nos quema. Entonces, la idea es proteger por voltaje. Entonces, como la función es voltaje, por pérdida de un voltaje, requerimos el instrumento que son los TPIs, transformadas de la fase A, de la fase B y de la fase C. Ok, entonces este elemento 27, la función 27, es de bajo voltaje. Voltaje. Puede ser que falte una fase o puede ser que el sistema quede, sí, tenga un bajo voltaje, Ok. ¿no? Y se configura, supongo, si un sistema es de 115.000, por ejemplo, en una barra, bueno, se configura un cierto porcentaje por debajo de ese valor nominal, ¿sí? Muy bien. Y la función 59, entonces, ¿qué nos representa? Ok, esa función, aunque también no viene aquí en nuestro panel frontal, pero es una función de alto voltaje. Cuando hay una falla eléctrica, digamos, monofásica de fase A tierra, monofásica, y nos espera ya sea la unidad instantánea o de tiempo, ¿qué creen? En los voltajes sanos, en la fase B y C, que no vieron falla, se va a elevar. Va a haber un descontrol y en las partes sanas se eleva. Tampoco podemos permitir a que nos operen demás equipos primarios que están en la subestación, por ejemplo, una partarrayo, porque si no, pues se aterriza, nos mete, ahora se vuelve una falla evolutiva. Empezamos monofásica en un alimentador, un motor, y después pues ya evolucionó a una falla de voltaje, de alto voltaje en Lozano, y se aterrizó y ahora nos mete falla en el bus. A ver si comprendo, dinero. Tiene las tres fases y resulta que una de las fases se va a tierra, Sí. Una falla. Entonces aquí hay niveles de cortocircuito, ¿verdad? Pero en las otras dos fases del sistema el voltaje tiende a aumentar. Sí, en Lozano, en los voltajes que no están fallados, se elevan. Se eleva. Entonces el sistema dice, bueno, tengo niveles de cortocircuito, debo actuar por 50-51, ¿verdad? Porque son niveles de sobrecorriente, pero también estoy viendo un sobrevoltaje en las otras dos fases. Entonces, aquí es donde interviene la función 59. Afirmativo, donde también lleva un ajuste a consideración de un umbral de, digamos, cuando se nos eleva un 20% más y un 20% hacia arriba, pues debemos de actuar también por voltaje. Muy bien, y supongo que el relé está en la capacidad de discriminar. Bueno, estoy viendo sobrecorriente, él es inteligente, ¿no? Entiende, dice, no, a ver, no es una sobretensión, es un cortocircuito lo que tengo y va y actúa por, bueno, supongo también de los niveles de coordinación que se tengan y de la configuración que se tenga en el relé. Sí, por ejemplo, ya en los voltajes le llamamos, hay un estudio que se llama coordinación de aislamiento. Y acá le llamamos los 50-51 son coordinación de sobrecorriente, o sea, de protección. La otra es coordinación de aislamiento, que también son estudios que se hacen previamente. Muy bien. Y igualmente tiene 59 de fase, 59 de tierra o calculado y 59 de secuencia negativa. Sí, por ejemplo, los 59 de tierra se utilizan mucho cuando tenemos digamos, un banco de capacitor que se deja una conexión estrella flotando. Como no hay impedancia a tierra, entonces yo pongo un TP para poder, digamos, ahí ver el desbalance que va a haber, que van a sufrir cada fase de los bancos de capacitor. Entonces, yo voy a actuar con un 59N, o GRUM, que le llaman. Esta es la G, que aparece acá. Perfecto, ingeniero. Entonces tenemos
protección por bajo voltaje, tenemos protección por sobrevoltaje, alto voltaje, que ocurre, bueno, puede ocurrir en estos casos. Y también tenemos un elemento de protección 81 que dice acá y nos dice que es frecuencia. Sí, ese 81, si nos vamos aquí a nuestra interfaz hombre-máquina, es un abanderamiento que nos da el relay, que es como 81. Cuando ustedes lleguen, vean, disparo y operó 81, quiere decir que no operaron por 50 ni por 51. Por lo tanto, tampoco se va a levantar el instantáneo, sino se disparé por 81. Y tampoco quiere decir que fue de fase, sino el 81, cuando hay una falla eléctrica, normalmente el sistema sufre, sufre en sus variables de una corriente de baja impedancia, como decimos, es voltaje corriente, sube la corriente en la fase OBC y también disminuye su voltaje en la fase pasada. Y donde son sanos, pues elevan y ya operan el 59. Pero aquí en este caso 81, también a veces, imagínense que es un esquema remedial para que disparemos y no metamos en problemas todo el sistema, porque imagínense que una máquina, un generador síncrono, tiene una carga de, no sé, de 100 MVAs. Y él, en cierta forma, hay dos de 5 o dos de 60, son 120, entonces los dos están generados. Pero al momento que se dispare uno, le deja todo el trabajo al otro. Entonces, como es de 60 y le están demandando 100, no va a poder. Entonces él se empieza a frenar y entonces la frecuencia empieza a oscilar hacia abajo. O sea, y entonces yo disparo por 81 que dice de baja frecuencia. Ok, entonces aquí vemos, bueno, un esquema ahí medio que dice de 100 MVA una máquina, un generador y tenemos otro de 60 y los dos están aportando al sistema, ¿no? A las cargas. Y entonces en algún momento, supongamos que este generador dispara, se falla, se va, no funciona y entonces toda la carga le queda a este generador de 60 y él empieza a frenarse, empieza al frenarse, baja la frecuencia y ahí entonces cuando 81. empezamos a ver la actuación del 81. Okay. Sí, eso también nos los da el SENACE, bueno, la gente que opera la máquina y además el código de red, donde nos dice, oyes, tú no puedes con toda la demanda en ese momento, pues dispárate. Claro, la frecuencia, la fundamental acá en México, 60 Hz, Sí, y esas variaciones por arriba o por abajo las define el ente regulador, ¿no? El SENACE, a través del código de red, nos dice qué tanto. ¿Y qué tanto puede variar? ¿Qué tanto? Sí, va a oscilar, por ejemplo, yo pongo el ajuste, si es de 60 hacia arriba, puede ser 61.5 Hz, es el primer paso, son pasos, podemos poner hasta 3 hacia arriba, por ejemplo, a 62, y bueno, ya muy severamente pudiera ser 62.5, ¿no? Ok. Ahorita no me acuerdo bien, pero están bien definidos, y hacia abajo baja a 59.5. 59.5. 59.1. Ok. Y ya muy severo 58, no sé, 58. Son pequeñas variaciones, ¿no? Sí, Que sí, ocurren en sí. el sistema, o sea, no. Sí, pero no podemos darnos el lujo de que el sistema esté oscilando de esa forma porque empiezan a colapsar en forma de cascada los demás generadores. Y es lo que hablan en Estados Unidos, el apagón, el black, ¿cómo se llama? Bueno, Apagón general del sí, sistema. entonces, blackout le llaman. Y aquí nosotros le llamamos apagón negro y hacemos arranque negro. Pero entonces todo eso es un efecto dominó que no podemos darnos el lujo. Entonces ese es esquema remedial que debe de proteger todo nuestro sistema. Sí, falla un generador, entonces empieza a haber como un bote de carga, ¿no? Incluso el generador imagínense que está generando a sus 100 MVAs en este caso. Y se nos dispara una línea y se van los 100, entonces él se queda sobrecitado. Sí. Entonces cuando está ahí sobrecitado, la máquina se empieza a acelerar y la frecuencia empieza a subir a 61.5, entonces yo tengo que mandarlo a detener para que, pues, aquí le mando la energía. Entonces, se me está sobrecitando, yo tengo que mandar para la máquina con el 81 over frequency. Ok. 81 O.
Si tenemos una línea aquí de transmisión que es de, no sé, 80 megawatts, y de repente hay una falla y se dispara esta línea, falla, ya no funciona más, ¿verdad? A través de un interruptor, entonces el generador que está mandando los 100, los 80 de demanda, los se va 80, a y entonces sobreexcitar. se empieza a acelerar el generador y es cuando aumenta entonces la frecuencia y Hacia actúan arriba. las protecciones 81. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias por esta explicación. Creo que está bastante claro. ¿Qué otros elementos tenemos en el relé? Bueno, ya hablamos del 50, 51, del 81, hablamos del disparo, del instantáneo que está asociado al elemento 50. Estos dos los vamos a dejar al final. Tenemos también las fases A, B y C. Cuando hay una fase asociada, el disparo, digamos, nos va a marcar, ¿no? El LED. Ah, bueno, es la fase A, es la que está fallada, ¿no? Fase A, fase B, fase C, o es una falla tierra, bien sea medida, calculada, la N o la G. Y tenemos también elemento 79 que nos marca aquí el relé. El relé nos marca el elemento 79 y el manual también nos dice elemento 79. Vamos a verlo. Aquí en el manual nos dice que el 79 y está asociado a un sincronismo que es 25. Estas son funciones que, por cierto, estos números, ¿de dónde salen? Ingeniero, háblenos. ¿Por qué decimos que el elemento 50 es de sobrecorriente, instantánea y 51? Okay. Sí, eso lo definió una organización que se llama ANSI. Entonces ellos fueron dándole, así por ejemplo, un interruptor, ellos le dicen 52. Si ven en nuestro gráfico, dice 52. Los sobrecorrientes le pusieron, si es instantáneo, 50. Ahora, hay 50 FI, falla de interruptor. Este es el interruptor. Cuando vemos en un diagrama que dice 52, se está refiriendo al interruptor. De alterna. De alterna. Porque si es de directa, tiene otro numerito. Ah, sí. Aquí, por ejemplo, los elementos de voltaje, para bajo voltaje, ANSI dijo, pues el 27 para bajo voltaje y el 59 para sobrevoltaje y frecuencia para el 81. Y sobrecorriente 50-51. Y entonces el 79 y 25 que dice aquí en el relé vimos que dice 79, ¿no? Sí. Dice 79 y tiene una serie de indicaciones. De indicaciones. Sí, mire, eso es muy importante porque a veces casi recordemos que todas las fallas, casi el 90% son fallas monofásicas y va a operar de fase A a tierra, o fase B a tierra, o fase C a tierra. Entonces, y son transitorias. Transitorias quiere decir que no son permanentes, o sea, pasó un globo, explotó, hizo el corto, o una rama se acercó, se flameó y nos metió el transitorio, ¿no? O alguien, entonces, en ese momento, yo para asegurar de que restablezca en forma automática y rápida, le habilito una función que se llama recierre automático, del cual le puedo programar, tienen capacidad hasta 4 recierres. O sea, recierre 1 a 10 segundos, 20 segundos. Haz de cuenta que en su casa se va la luz, están viendo la novela, se va la luz, apaga todo, y en 20 segundos yo programé el primer recierre, entonces en 20 segundos yo voy a cerrar en forma automática y arranco un ciclo, el primer 79.1, entonces va a disparar y voy a reservar los 20 segundos, se va a prender este foquito que arranqué mi ciclo, y posteriormente, si se restablece la energía, fue permanente y la falla ya desapareció, entonces voy a resetear ese ciclo para volverme a ubicar en el primer recierre. Bueno, ¿qué pasa si alguien choca el poste y nos tira el cable y se va todo el conductor, es permanente? Pues va a operar las 3 fases, A, B y C, ya fue trifásica, los cables están en el suelo. Entonces yo voy a empezar a hacer mi ciclo, recierre 1, y vuelvo a disparar, cierro bajo falla, o sea, voy a cerrar bajo falla y se va a disparar. Entonces empiezo a contar el ciclo 2, no sé, otros 20 segundos, vuelvo a cerrar y vuelvo a disparar. En la casa vamos a ver que llega la luz y se va. O sea, un instante y se vuelve ahí. Luego el tercer recierre programado va a volver a los 20 o 30 segundos, vuelvo a disparar y vuelvo a programar. Puede ser también recierres instantáneos, ¿no?
O sea, en tiempo 0 o 10 milisegundos, o sea, es configurable completamente, nos da esa opción el fabricante. Ok. Y luego posteriormente, cuando ya completo el ciclo, como ya me voy a ir a un lockout, quiere decir que el lockout quiere decir que ya es falla permanente y nos va a banderar que posiblemente fue trifásica, que también son raras, pero bueno, si tiran el poste se van a ir los 3 cables al suelo, pues debe de abanderar. Entonces, cuando ya está lockout, quiere decir, oyes, ya no me hagas más pruebas de cierre, porque luego llegan, incluso reseteamos el ciclo y volvemos a meter la falla. Sí. Pero ya el lockout nos está diciendo, oyes, ya es falla permanente, no fue falla transitoria. Ok, entonces en ese caso, si está en el ciclo, enciende este LED de CY y cuando ya está lockout, entonces se enciende el LO. ¿Y cuándo enciende este que dice RS? Cuando, por ejemplo, si fue exitoso en el primer falla, la primera falla fue transitoria, disparamos y cerré a los 20 segundos y restablecí, o sea, ya no hubo falla, cerré sin falla, a los 20, o no sé, creo que a los 5, también es configurable, me regreso a posicionar inicialmente para empezar de nuevo el ciclo de recierre, o sea, hice un reset. Entonces tenemos, por ejemplo, una falla aquí, esto se va a tierra porque una línea se cayó, un globo, un carro, lo que sea. Si este interruptor tiene configurada la función de recierre, la función 79, él hace una primera apertura, abre, espera cierto tiempo y vuelve y cierra, ¿no? Automáticamente. Cierra, automáticamente. Si la falla persiste, entonces él vuelve a abrir, quedamos un tiempo sin luz, unos segundos, y vuelve y cierra otra vez en el segundo cierre. ¿Sí? No fue exitoso. Si no es exitoso, vuelve y abre otra vez el interruptor y ahí entonces cuando se enciende el lockout. Sí, que ya estamos declarando la falla permanente. Quiere decir que ya no fastidiemos más a la red, ni a los equipos primarios, ni a nadie. Ya, o sea, es obvio que ya la falla es permanente y entonces hay que ir a seccionar para restablecer lo más que se pueda y reparar la falla permanente. Perfecto. Si fue una falla transitoria, exitosa, casi el 90% es exitoso y en el primer recierre lo logramos, digamos, despegar y entonces la luz se nos va y en 20 segundos nos llega la luz y ya todos contentos, ¿no? Ya queda otra vez en servicio porque con en el cierre se quemó lo que se tenía que quemar. Entonces, a veces usamos para solucionar, hacer un recierre cuando tenemos enfrente un generador grande, tenemos que cerrar sincronizado, que es el 25. Entonces el sincronizado se basa tanto en los voltajes del bus como en los voltajes, se pone un TP, un solo TP, el BS, que significa voltaje de sincronía, o NS, porque requerimos monitorear tanto cómo está el voltaje del bus y cómo está el voltaje de la línea. ¿Por qué? Porque no podemos agarrar y cerrar. O sea, se nos dispara la línea y tenemos enfrente un generador, decíamos, de grande, de 100 MVA, de 115. Bueno, ellos generan en media, pero se eleva. Sí, tenemos un generador aquí que le mete, bueno, cierta energía a la red y tenemos otro generador por acá que también está metiéndole. Entonces, ahí necesitamos no más reservar como en la red, sino aquí necesitamos verificar, que sea, digamos, un cierre verificado. ¿Por qué? Porque si yo llego y cierro nomás o mando la orden de cerrar y no están en fase, digamos, la fase A con la A, digamos que en ese momento no hay sincronía y meto A con B, hago un corto trifásico y le pego al generador y entonces ya el generador va a operar por sobrecorriente, o puede operar hasta por... Digamos que tengo aquí una señal de voltaje, digamos que esta es la fase A, voltaje de la fase A, pero de este generador, ¿no? Que tenemos aquí. La fase A del otro generador puede tener cierto desfase, ¿no? A pesar de que tiene la misma magnitud, tiene cierto ángulo, llamamos ángulo este pedacito que está aquí, de desfase. Aun cuando esta es la fase A, también voltaje de la fase A, pero es del generador 2 y hay cierto desfase entre una y la otra. Entonces, no podemos cerrar porque no podemos haríamos cerrar un corto. Porque entonces aquí tendríamos una diferencia de potencial y habría entonces un cortocircuito. ¿Y cómo hacemos para nivelar o para emparejar esta fase A de la máquina 2 con la fase A de la Ahí entra el esquema 25.
que es el que nos va a ayudar, que él va a estar monitoreando y va a decir, hay voltajes, no hay bajo ni alto, están en fase, o sea, secuencia positiva, la A con la A, la B con la B, la voltaje B con B, tanto del otro generador Claro. de la otra fuente con esta fuente. Sí, el 25 está monitoreando este voltaje de este generador y también está monitoreando este voltaje del otro generador. En ese momento, cuando él llegue y vea que estamos en sincronía, ambos generadores en secuencia positiva, él va a permitir hacer recierre, o sea, va a permitir reservar o permitir el cierre de forma automática. El 25 le va a decir al 79, que es el de recierre, le va a decir, epa, ya estamos en sincronización, ¡pam! Manda a cerrar. Y 52 cierra 52 y ya entonces queda el sistema anillado. Anillado, y los fasores están ya, ese desfasamiento angular debe de estar en fase. Ese es el primero y ese sería el segundo. Los dos voltajes quedan iguales, ¿no? Y en ese momento el 25 nos sirve para permitir hacer un recierre automático y no fastidiar el sistema, no meter falla. O sea, hubo un caso en Temazcal, en una línea de 400, se nos disparó la línea, el generador, la línea que nos metían 300 megas, eran 3 generadores. Y llegó el operador y no metió permisivo, antes no había permisivos, y llega y hace el cierre, y tampoco esperó, bueno, que el sincronismo, y cerró así, y metió un corto y paró. Y disparó todo, eran 3 generadores. Sí. Tienen que ir, todos tienen que estar en sincronía, sincronizados para poder cerrar entonces los interruptores. Perfecto, ingeniero, muy bien. Entonces, a ver qué otro elemento tenemos. Ya hablamos del 79 y nos estaría así faltando lo que es los LED de COM y SOT. Nos dice el manual. Vámonos otra vez a ver el manual. En el manual nos dice que COM es disparo asistido por comunicación, mientras que el SOT es disparo switch on to for, que es disparo bajo falla, ¿no? Sí. Perfecto. Son funciones, digamos, muy especiales que tiene habilitado nuestro esquema, bueno, nuestro relé digital. Aquí es cuando metemos teleprotección y aquí es cuando vamos a cerrar por primera vez una línea donde, bueno, esperamos que a lo mejor entramos una falla, pero como no tenemos los TP de línea, no podemos habilitar los 67 ni los 21, entonces el único que queda es un sobrecorriente. Es un instantáneo que se habilita para que el momento que si en la línea, por alguna ocasión, el liniero dejó la puesta a tierra, no lo quitó, pues estamos aterrizando de un lado, y entonces cuando yo cierro, espero ya entrar con falla, cerrar bajo falla, entonces yo no voy a esperar que, no va a actuar el 21 ni el 67, porque como vimos, el 67 requiere voltajes y corrientes, y los 21 también, entonces, pues el único que nos ayuda para resolver ese problema es el SOP, o sea, cierre bajo falla. Creo que eso lo vemos mejor en pizarra, ¿no, Inge? Sí, claro. Sí, vámonos entonces a la pizarra para ver qué tal o cómo se entiende estas funciones de SOT y de COM. Ok, entonces estamos ya aquí en la pizarra. Vamos a ver la función SOT y la función COM. Tenemos arriba la función SOT, abajo la función COM, y aquí el ingeniero nos va a explicar en qué consisten. Bueno, estas funciones, el SOT es como un cierre bajo falla que significa Switch on Default. Es una solución que se dio debido a que cuando uno va a energizar por primera vez la línea, tenemos nuestra fuente y imaginemos una línea radial de 50 kilómetros. Entonces siempre se pide que abrimos cuchillas, lado bus, y aterrizamos cuchillas lado línea y lado bus. Y acá, bueno, tenemos abierta y el interruptor. Entonces empezamos a hacer maniobras para poder energizar del lado fuente al lado carga. Y aquí nuestro sistema es radial, ¿sale? Entonces vamos a empezar a energizar del lado fuente hacia el lado carga. Quitamos las cuchillas, las tierras, pero digamos que alguien dejó una puesta a tierra por descuido. O sea, porque nos pide, pero se quedó. Pero pues no sabemos. Entonces, como vamos a energizar,
al momento de cerrar aquí, vamos a energizar, pero vamos a energizar bajo falla, porque se dejó una puesta a tierra por descuido. Entonces, si se observan, antes de energizar no tenemos dos potenciales afuera, por lo tanto queda afuera el 60, el 21, la unidad 21 y los 67. Entonces, ¿cómo podemos ver la falla? Ah, bueno, pues se habilita esta función, que son unidades instantáneas sensibles. Supongo que el valor aquí va a ser de 6000, pues ya esperamos ver una falla, o la posibilidad de un bajo falla. Y en este caso, como se dejó por descuido esto, pues vamos a entrar con falla, vamos a cerrar bajo una falla. Esta solución, entonces, estas unidades instantáneas puede ser de fase o a tierra, porque, bueno, si dejó, son las tres fases a tierra. Entonces, y vamos a operar, no vamos a esperar a llegar a los 6000, sino ya con 1000 amperes, yo voy a operar. Y bueno, y el de tierra, pues lo dejo más sensible, más corto. Claro, entonces el soft es un ajuste más sensible que el que normalmente trae la función 50 o 51. Así Es es. más sensible y se utiliza únicamente cuando vamos a energizar el sistema para prevenir que se tenga alguna falla y entonces a través de esta función dispara o el relé manda a hacer la apertura más rápido. Afirmativo, fue una solución que se dio, antes no existía y ya uno se la jugaba, vamos, a esperar el instantáneo a 6000 o 4000. Ok. Pero esta ya entramos bajo falla. Y luego que se energiza el sistema, entonces, ¿qué pasa con esa función soft? Si digamos que no hubo falla y energizamos sin falla, entonces entonces ya en ese momento está en vacío la línea, pero ya está energizado aquí los potenciales. O sea, ya hay, como hay voltaje, ya yo habilito en forma automática mi 21, queda habilitado, y del otro lado también queda el 67, ¿no? Ok. Y ya está, esta función, pues ya no, como que se deshabilita. Bueno, internamente ya no entra, porque pues ya están los 21. La prioridad siempre son 21 y 67. Ok, queda deshabilitada de manera automática, ¿no? Automática. Ya durará cierto tiempo, a lo mejor unos segundos. Sí, unos segundos, y ya se queda ya en definitiva nuestra protección 21. Si en el momento cae un rayo o un globo, pues ya operan 21. El 21 al 67. Si energizamos, está habilitada la función soft del relé, energizamos, hay una falla, entonces el relé manda a abrir nuevamente el interruptor y en ese momento se enciende el LED soft. Así es. Perfecto, perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Y con respecto al COM, entonces lo tenemos aquí abajo, también hizo su dibujo. Bueno, los colores representativos no son. El COM significa que cuando nos abandere en el panel frontal, quiere decir que operó una teleprotección. La teleprotección le llamamos POTT con aceleración de zona 2. Bueno, ¿qué sucede? La línea está y está todo energizado. El relay 1 con relay 2, con habilitando 21 viendo hacia adelante, ¿no? O 67 viendo hacia adelante. En este caso, la línea tiene 100 kilómetros, pero ocurre una falla monofásica en la línea, o trifásica, como quieran, o bifásica, a 10 kilómetros. Entonces, nuestro 21, si no hubiera teleprotección, si no hubiera COM, él, como está cerquita y entra en su zona 1 al 80% de cobertura de la línea, 80 kilómetros, pues va a operar en zona 1 en un tiempo cero. Y entre que abre el interruptor otros 3 ciclos, en 50 milisegundos él abre, pero va a haber una sobretensión porque el otro relay 2, él se va con su zona 2 que normalmente dejamos en un tiempo de 200 milisegundos o 300 milisegundos. Entonces él se va a quedar con toda esa bronca de la sobretensión que él provoca porque él abre en tiempo cero y él cuando tenga que abrir en este tiempo, en 200 milisegundos, se le complica mucho. Entonces, porque hay corrientes capacitivas, una sobretensión, bueno, un conflicto más grande y se le deja un problema más severo a este interruptor.
Para solucionar esas problemáticas, la solución fue meter teleprotección. Y dijimos, ah, bueno, oye, y si metemos un canal que puede ser de OPLAT, onda portada de línea de tensión, donde van involucrados trampas de onda, DP capacitivos, AKE, SB2000, equipo SW500, que son preparados para hacer la teleprotección, o también o un canal de microondas a 7 GHz, o por a través de una terminal óptica, un FOX 2020 o 512, o un radioenlace. Bueno, ¿con qué ganamos con eso? Bueno, lo que vamos a ganar es que cuando él vea la falla y habilito esquemas de teleprotección, él va a ver la falla y va a mandar una información a su compañero que tiene enfrente, al R2. El R1, cuando vea esta falla, como zona 1, le va a decir, oye, estoy viendo, y le va a transmitir esa información al R2, y él lo va a recibir en un tiempo de 10 milisegundos, que es lo que se permite que el tiempo del canal sea OPLA, microondas, terminal óptica o RF. Cuando él reciba, él va a decir, sí, yo estoy viendo como zona 2. Entonces, cuando ellos van llevar una lógica de decisiones procesado de otros 20 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que se van a poner de acuerdo para que ellos lancen el disparo al mismo tiempo. O sea, el 10 más 20, en 30 milisegundos, él va a lanzar su disparo a este interruptor 5201, y este también se pusieron ya de acuerdo porque ya se comunicaron por el COM, por la teleprotección, y van a los dos al mismo tiempo a disparar a 30 milisegundos. Ya nomás va a esperar, vamos a esperar el tiempo en que va a abrir los dos interruptores. A lo mejor este abre en 2 ciclos y este a lo mejor en 3 ciclos, pero ya no el fenómeno de la sobretensión y corriente capacitiva y todo lo que se involucre en el evento de la falla, pues ya va a ser menos severo para los contactos de arco de estos dos interruptores. Entonces, finalmente los dos van a abrir casi al mismo tiempo, los interruptores al mismo tiempo, y la falla se va a despegar en una forma más limpia, más sin dejarle tanto problemática a uno o a otro. Ese es el famoso COM que nos va a banderar cuando lleguemos. Claro, aquí debe haber una infraestructura que hay que implementar, pero ya una vez implementado y probado, esto ha sido muy exitoso y una solución que se ve mucho en las líneas de transmisión de 85, de 115, 230, Muy bien. incluso en 400. A ver, ingeniero, si entiendo entonces. Tengo un interruptor que tiene un esquema de protección. Sí. Tengo otro interruptor con un esquema de protección y una línea muy larga. ¿No? Ocurre una falla. Tengo alimentación por ambos lados. Tengo aquí una fuente y tengo aquí otra fuente. Esta falla entonces se va a ver alimentada en ambos sentidos. En este sentido y en este sentido. Quiere decir que el esquema de protección que tengo aquí ve la falla. El esquema de protección que tengo aquí ve la falla. Pero no me conviene que los dos abran en diferentes tiempos. Así es. Porque se generan disturbios en el sistema. Entonces, ¿qué hago? A través de este sistema de comunicación, los relés se ponen de acuerdo para abrir en el mismo tiempo, sí, en el mismo instante de tiempo. Abren los dos al mismo tiempo, despejan la falla y ya no hay disturbio en el sistema. Sí, ya no se va a generar fenómenos así de una sobretensión grande, de corrientes capacitivas grandes, y dejarle el problema a su compañero, ¿no? Aquí la idea es que se pusieron de acuerdo los dos relés, mandan el disparo, y los dos interruptores se ponen, bueno, al mismo tiempo tienen que abrir. A lo mejor uno tarde unos milisegundos, pero 2 ciclos y 2 ciclos, podemos decir que minimizamos lo más que se pudo la gravedad de esa falla eléctrica. Claro, para que entonces no haya mayor perturbación. Mucho estrés tanto en los interruptores y también en el sistema. Perfecto, perfecto, ingeniero. Creo que nos queda bastante claro. Vamos al relé y al manual a ver qué otras funciones encontramos y qué otras cosas podemos indagar en el relé. Muy bien, entonces ya estamos aquí en el relé, ya vimos que esta es la de encendido, el relé hace un autochequeo
y dicen qué estatus está con un LED verde o rojo, y esa señal se puede mandar a otro relé a través de un contacto de alarma que tenemos en la parte posterior, ¿no? El trip, que es disparo, el INS, que es un disparo del interruptor, INS, que es un disparo instantáneo. Cuando se enciende el INS también se va a encender entonces el 50, porque es instantáneo. Vimos también el 51, que es temporizado, está en la parte de la curva, mientras que este ya es en la gráfica es definido, ¿no? Un tiempo definido. El 81, que es frecuencia, y las fases que están asociadas, bien sea ABC, puede ser una una falla de la fase A tierra, o B a tierra, o bifásica, o trifásica. En ese caso se encenderían todos los LED. La G, que es la falla a tierra, pero calculada, cuando el relé calcula las corrientes que circulan, y aquí el N cuando es medido, corrientes medidas. El 79 vimos que es reclose, los recierres, acá cuando está en su ciclo, haciendo el ciclo de recierre, aquí cuando queda lockout, y aquí cuando se resetea ese ciclo de recierre, ¿no? Ya queda en servicio otra vez el sistema. Y finalmente vimos el COM, que es la teleprotección, los relés que se comunican a través de una red y se ponen de acuerdo para despejar una falla al mismo tiempo, y el SOX, que es para las switch on to fall, que es hacer cierres del sistema o energización del sistema en ese momento cuando no sabemos o tenemos dudas del sistema tenga alguna falla. Entonces lo habilitamos o se habilita en el relé para hacer un disparo más rápido, ¿no? Y no esperar la función 50 o 51, ¿no? Él ve la falla y de una vez se activa. Creo que hemos cubierto todos los botones o los LED del relé. Nos quedaría, bueno, esta parte que es para manipular lo que es lo que sería aquí el display, ¿no? Del relevador. Creo que lo vamos a ver en otra parte del video, ¿no? Para entonces ver aquí a detalle esto. Y bueno, hemos cubierto todo. Aquí tengo otro relé. Y mira, a ver, no lo vamos a detallar ahorita en este momento, pero creo que vale la pena mencionarlo porque la información que nos aparece en el relé 351 también, Mire, creo que ya está. Entonces, en este relé tenemos que es el CEL 787, mientras que este es el 351. Este es para sobrecorriente y este es para protección diferencial, ¿no, ingeniero? Usted me va aquí corrigiendo. Y tenemos el mismo enable, que es para el encendido, igual como lo tenemos aquí el EN. Tenemos el trip, tenemos diferencial, ese no lo tenemos aquí, este es protección diferencial. ¿Qué protección es esta, ingeniero? sí, la 87, en este caso es de banco, el ANSI lo menciona como 87T. No, 87T, que ya agarra unas pendientes, el algoritmo de operaciones por medio de la pendiente 1 y pendiente 2, y aparte también tiene un disparo instantáneo, el 87H, que viene integrado, y también tiene uno hacia tierra, sensible a tierra. Entonces esa protección 87 evalúa en ambos extremos, ¿no? Del área que está protegiendo, ¿no? El transformador, por ejemplo, en las entradas y las salidas, y ve cómo... Sí, así es. Él, de hecho, se le llaman zonas de protección, y va a agarrar el del devanado de alta, los TC del devanado de alta del transformador, y los TC del devanado de baja, y es por la sumatoria de las leyes de Kirchhoff, donde lo que entra debe ser igual a lo que sale, va a dar cero, pero si hay una falla dentro de su zona, pues va a haber una alta corriente de un lado nada más. Entonces él va a agarrar una pendiente de operación y va a lanzar un disparo. Esa diferencia es la que él va a evaluar como una falla, ¿no? Dentro de la zona protegida. Bueno, y lo demás es corriente o sobrecorriente instantánea, sobrecorriente temporizado de tiempo, que son los mismos que tenemos aquí, ¿no? El 50 y el 51.
sobre y bajo voltaje, que serían el 27 y el 59, que vimos aquí mismo también en el 351. Igual. Y- La filosofía de operación es igual, nomás simplemente que ahora está también integrada como multifunción dentro del CEL 87T. CEL 87T. Muy bien. Y voltaje y frecuencia, que es la protección 89. La 81 que vimos aquí en el... No, esta es la 24. Este Así es la 24. La 81 es frecuencia, alta y frecuencia. baja. Y aquí, que está aquí en esta indicación dice baja el 81 y abajo es la 24. Muy bien. Básicamente. Esa no la tenemos aquí en el No, 351. no, porque eso es, digamos, cuando el transformador se sobrecita. Perfecto. Muy bien. Bueno, en otra sesión vamos a ver entonces lo que es el 187 Sí. de Cell, porque sí, me imagino que tiene toda una filosofía de funcionamiento. Creo que con esto entonces podemos dar por culminado este video. Le agradezco mucho al ingeniero Rafael por toda su explicación, su paciencia, y pues espero que todos hayamos aprendido bastante del ingeniero. Seguramente lo vamos a explotar y lo vamos a aprovechar en otra oportunidad. Muchas gracias y bueno, aquí nos estaremos viendo. Hasta luego.